¿Qué pasaría si la historia más sagrada de Occidente estuviera incompleta, no por olvido, sino por decisión? Durante siglos nos enseñaron que Jesús vivió en castidad, solo, sin esposa, pero ¿y si esa imagen fue construida para servir a una estructura de poder? Hoy vas a descubrir los documentos, las pistas y los silencios que apuntan a una verdad incómoda y transformadora. Jesús pudo haber estado casado y esa parte de su vida fue borrada deliberadamente de los textos sagrados. Quédate, porque si esto es cierto, no solo cambia la historia, cambia nuestra idea de lo sagrado, de la unión y del propósito divino del amor. Frase clave para los comentarios: lo que se oculta en la tierra se revela en el espíritu. Escríbelo en los comentarios como acto de fe, para que esta verdad salga del silencio y encuentre eco. Sección 1. Una ausencia inquietante. Para entender la magnitud del silencio en torno al estado civil de Jesús, primero debemos situarnos en su contexto. La Palestina del siglo I, bajo dominio romano, en una sociedad profundamente moldeada por las costumbres judías. En aquella época, el matrimonio no era una cuestión de preferencia individual, era un mandato religioso. La Torá y su interpretación rabínica establecía con claridad que todo hombre debía casarse y tener descendencia. Era la forma de cumplir con el mandamiento de creced y multiplicaos, y también de garantizar la continuidad del pueblo de Israel. Un hombre soltero era considerado incompleto, espiritualmente limitado, y en algunos círculos, incluso descalificado para asumir roles de enseñanza o liderazgo. Jesús, según los evangelios, inicia su vida pública cerca de los 30 años, y para entonces, en la cultura de su tiempo, ya habría sido considerado un adulto plenamente formado. A esa edad, cualquier otro rabino, maestro o figura con aspiraciones espirituales ya estaría casado desde hacía más de una década. Sin embargo, los textos canónicos no mencionan absolutamente nada sobre su estado civil. No se dice que estuviera casado, pero tampoco se dice que no lo estuviera. No se menciona esposa, hijos, ni viudez. No se declara soltería ni voto de celibato. Esa omisión llama la atención, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Porque en la tradición judía, si un maestro no estaba casado, eso requería una justificación, algo que explicara su condición excepcional, un voto, una promesa, una revelación divina. Pero en el caso de Jesús, no hay explicación alguna, y eso es precisamente lo que resulta tan inquietante. ¿Por qué una figura tan central para millones de personas, cuyo nacimiento, milagros y muerte han sido narrados al detalle, presenta un vacío tan absoluto respecto a una parte tan fundamental de la vida de cualquier hombre judío de su época? Algunos podrían pensar que simplemente no fue relevante, pero esa explicación no resiste el análisis, porque si hubiese sido parte del mensaje, su soltería, de ser real, habría sido usada como modelo espiritual, como ocurrió con Pablo, que sí menciona y defiende su propio celibato. En cambio, el silencio de los evangelios no construye una figura célibe, construye una figura incompleta, como si alguien hubiera editado ese aspecto de su vida. Y si fue editado, ¿por qué? ¿Y por quién? La ausencia no parece casual, parece deliberada, como si en algún momento de la historia alguien hubiera decidido que una parte de la vida de Jesús debía permanecer en las sombras. Sección 2. Pablo y el silencio estratégico. Para entender por qué la omisión del estado civil de Jesús es tan significativa, debemos observar detenidamente los escritos de Pablo, el primer autor del cristianismo primitivo del que se tiene registro. Sus cartas, escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo, son anteriores a los evangelios. No solo fundaron comunidades, sino que establecieron gran parte del marco doctrinal sobre el que más tarde se apoyaría la teología cristiana. Uno de los temas que Pablo aborda con más énfasis es el del matrimonio y el celibato. En 1 Corintios 7, Pablo recomienda abiertamente la soltería como estado ideal para quien quiera dedicarse por completo a Dios. Llega a decir: quisiera que todos los hombres fueran como yo, en clara referencia a su propia soltería. Y es aquí donde surge una pregunta lógica. Si Jesús, el fundador de ese movimiento, también hubiera sido célibe, ¿no habría sido ese el ejemplo perfecto para reforzar su enseñanza? Pero Pablo nunca menciona el celibato de Jesús, jamás lo pone como modelo de abstinencia, no lo cita como precedente, ni siquiera insinúa que haya vivido sin esposa. Esto es profundamente llamativo, porque Pablo no tenía problemas en utilizar ejemplos concretos para sustentar su doctrina.
De hecho, en ese mismo capítulo, menciona a otros apóstoles casados, como Pedro, y sin embargo, guarda absoluto silencio sobre el estado civil de Jesús. ¿Acaso no habría sido natural que, si Jesús vivió como célibe, Pablo lo señalara como el modelo a seguir? Hay quienes argumentan que Pablo no estaba interesado en la vida terrenal de Jesús, pero eso no es del todo cierto. En sus cartas, menciona aspectos de su muerte, su resurrección, su papel como redentor. Es decir, Pablo sí habla de Jesús cuando le sirve para sostener una enseñanza. Entonces, ¿por qué no mencionar su celibato? La única explicación razonable es que no existía tal enseñanza sobre la abstinencia de Jesús en los círculos cristianos primitivos, que, en tiempos de Pablo, Jesús no era visto como alguien que hubiera vivido sin pareja, o que esa idea aún no se había introducido en la tradición cristiana. Si Jesús hubiera sido un ejemplo de vida célibe, Pablo no habría desperdiciado la oportunidad de presentarlo como tal, porque en su proyecto teológico, el celibato era algo espiritualmente superior. Lo defendía no por rechazo al amor humano, sino por urgencia escatológica. Pablo estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca y pensaba que era mejor no atarse a vínculos humanos duraderos. Por eso recomendaba no casarse, pero para defender ese punto con autoridad necesitaba referentes. Y sin embargo, nunca cita a Jesús como tal. Eso no es una omisión casual, es una ausencia estratégica, un silencio que dice más que muchas palabras. Implica que, en los años más cercanos a la vida real de Jesús, aún no existía la narrativa de un Cristo célibe. Esa figura vendría después, cuando el cristianismo empezó a filtrarse por las corrientes filosóficas del mundo grecorromano, donde el cuerpo era visto como algo impuro, y el ideal era lo espiritual, lo inmaterial, lo alejado de los placeres. Fue entonces, y no antes, cuando se comenzó a construir la imagen de un Jesús sin esposa, sin deseo, sin vínculo humano. Pero Pablo, el testigo más antiguo, nunca dijo eso, y su silencio, más que una omisión, es una huella de algo que estaba, y luego tal vez, fue borrado. Sección 3. Eliminación sistemática. A medida que el cristianismo primitivo abandonó su cuna judía y comenzó a extenderse por las ciudades del Imperio Romano, su mensaje fue moldeado y muchas veces deformado por las ideas filosóficas dominantes del mundo greco-romano. Lo que había comenzado como un movimiento espiritual profundamente enraizado en la cultura semita, empezó a absorber conceptos extranjeros, especialmente del pensamiento platónico y estoico. En esas escuelas de pensamiento, lo espiritual se entendía como algo opuesto al cuerpo. La materia era vista como impura, corrupta, una cárcel del alma. Para alcanzar la iluminación o la salvación, uno debía renunciar a los deseos físicos. La carne, en este marco filosófico, era una trampa. Este punto de vista no tenía raíz en el judaísmo, donde el cuerpo era parte de la creación divina y el matrimonio era un deber sagrado, no un obstáculo espiritual. Pero en el mundo helenizado, la separación entre lo sagrado y lo carnal era absoluta, y con el tiempo, esas ideas comenzaron a filtrarse en la teología cristiana. Así, un problema empezó a gestarse. Jesús, como figura central, debía adaptarse a esta nueva visión. Un Jesús casado, con vínculos humanos, con una relación íntima con una mujer, simplemente no encajaba. No solo era incómodo, era inaceptable para el nuevo paradigma que estaba tomando forma. La figura de Cristo tenía que ser reinterpretada desde esta lógica neoplatónica, como un ser que trascendía lo humano, que rechazaba lo terrenal, que vivía por y para el espíritu, completamente desvinculado del cuerpo. El resultado fue un proceso de purificación teológica, un rediseño doctrinal. Jesús fue transformado de un maestro judío del siglo I, posiblemente casado, integrado en la estructura social de su tiempo, a un arquetipo etéreo, célibe, casi desencarnado. Fue deshumanizado gradualmente para hacerlo compatible con el ideal ascético de santidad. Este proceso no fue casual ni instantáneo, fue sistemático, deliberado y progresivo. A lo largo del siglo II, las comunidades cristianas comenzaron a desarrollar relatos cada vez más distantes del Jesús histórico. Los evangelios que finalmente fueron aceptados como canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya muestran señales de este reajuste.
no mencionan esposa, no dicen que estuvo casado, pero, lo más importante, tampoco dicen que no lo estuvo. La omisión es quirúrgica. Mientras tanto, otros textos, los que ofrecían visiones alternativas de Jesús, comenzaron a ser considerados problemáticos. Los evangelios gnósticos, como el de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena, presentaban a Jesús en una relación mucho más estrecha con figuras femeninas, especialmente con Magdalena, a quien algunos escritos describen como su compañera, su confidente, incluso su pareja espiritual. Estos textos no eran marginales al principio. Circulaban en diversas comunidades y formaban parte del paisaje espiritual cristiano temprano. Pero a medida que la iglesia institucional comenzó a consolidar su poder, se hizo necesario establecer una narrativa única, uniforme, controlada, una narrativa que sirviera no solo a la fe, sino al orden social y al control eclesiástico. El celibato de Jesús se volvió conveniente, útil, estratégico. Reforzaba la autoridad de una jerarquía masculina célibe. Justificaba la exclusión de la mujer del liderazgo espiritual. Apoyaba la idea de que la renuncia a la carne era el camino a Dios. Era el modelo perfecto para una iglesia que ya no era comunidad, sino estructura. Por eso, los textos que contradecían esa visión fueron suprimidos, condenados como heréticos y, en muchos casos, físicamente destruidos. El proceso culminó siglos después, con el establecimiento definitivo del canon bíblico. Lo que no encajaba, se eliminó. Lo que amenazaba la nueva imagen de Cristo, se silenció. Y con ese silencio, también desapareció, poco a poco, toda referencia posible a un Jesús humano, casado, profundamente conectado con lo femenino. No fue un olvido, fue una elección. Sección 4. María Magdalena y la tradición borrada. María Magdalena no siempre fue vista como una pecadora arrepentida. En textos antiguos que quedaron fuera del canon, como los evangelios gnósticos, aparece con un rol completamente distinto, el de compañera espiritual de Jesús. El evangelio de Felipe la llama su koinonos, un término griego que puede traducirse como compañera íntima, incluso esposa. Y en el evangelio de María, ella es quien consuela a los discípulos tras la muerte de Jesús y revela enseñanzas secretas que él le confió. Pedro, incómodo, llega a cuestionar su autoridad. Esa tensión revela mucho más que un simple desacuerdo entre discípulos. Refleja una lucha interna en el cristianismo primitivo, entre una visión jerárquica, masculina, y otra donde lo femenino tenía un lugar sagrado. Los líderes de la iglesia eligieron una sola versión, y para sostenerla fue necesario borrar la otra. María Magdalena fue degradada, de maestra a pecadora, de figura central a personaje marginal, porque una mujer cercana, demasiado cercana a Jesús, desafiaba toda la estructura de poder que se estaba levantando. Y cuando una figura es borrada con tanto énfasis, no suele ser por error, es por amenaza. Sección 5. El poder y el miedo. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, el mensaje fue depurado. Textos que mostraban a Jesús en una relación íntima, humana e incluso amorosa con una mujer, empezaron a ser considerados peligrosos. Peligrosos no por su falsedad, sino por lo que implicaban. Mostrar a Jesús en unión con lo femenino ponía en jaque pilares que ya se estaban consolidando: la figura del líder célibe, la exclusión sistemática de las mujeres del poder espiritual y la visión de un cuerpo que debía ser negado para alcanzar lo divino. Así, entre los siglos II y IV, comenzó una depuración deliberada. Los evangelios que no encajaban con la narrativa oficial, como los de Felipe, Tomás o María, fueron tachados de heréticos. Los concilios, especialmente el de Nicea, en el año 325, sentaron las bases del canon definitivo. Allí se eligió qué relatos serían considerados sagrados y cuáles serían condenados al olvido. No fue solo una decisión teológica, fue una decisión política. Eliminar textos con enseñanzas diferentes significaba eliminar corrientes enteras de pensamiento, y con ellas, eliminar la posibilidad de una iglesia menos jerárquica, menos masculina, menos vertical. El celibato se volvió símbolo de pureza, la carne, un obstáculo, y lo femenino, un riesgo. Así se quemaron papiros, se sellaron códices, se reescribió la historia. El caso más revelador ocurrió en el año 300
67 D.C., cuando Atanasio, obispo de Alejandría, escribió la primera lista oficial de los libros que formarían el Nuevo Testamento. En esa misma época, en Nag Hammadi, un grupo de monjes enterró en tinajas de barro decenas de textos no canónicos. Sabían lo que venía: censura, destrucción, olvido. Textos como el Evangelio de María, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios, fueron enterrados porque nombraban una espiritualidad distinta, una en la que lo femenino no era una amenaza, sino un canal legítimo de revelación. Y es ahí donde entra el miedo. Porque mostrar a Jesús compartiendo su camino con una mujer como compañera, guía o esposa, no solo desafiaba la doctrina, desafiaba el poder, desafiaba siglos de dominio, desafiaba una iglesia construida sobre la exclusión del cuerpo, de la mujer, de todo lo que no encajara con su ideal de control. Lo que se borró no fue solo una historia, fue una posibilidad, un rostro de lo sagrado que aún espera ser reconocido. Quizás nunca sepamos con certeza si Jesús estuvo casado, pero el intento por borrar esa posibilidad es en sí mismo una revelación. Y si lo divino no está en la negación de la relación humana, sino en su máxima expresión, y si su amor más oculto es el más sagrado de todos, palabra clave: oculto. Escríbela en los comentarios si llegaste hasta aquí. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete, porque el silencio también guarda respuestas.